Crisis en Turquía, protestas sociales y consolidación del poder del neosultán Erdogan. Hola a todos, bienvenidos a Pelum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy regresamos a Turquía para conocer el camino al nuevo sultanato de Erdogan. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Juan Carlos Pérez, que nos va a intentar explicar qué está sucediendo, pero sobre todo ese camino hacia la autocracia. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, saludos, agradecido de poder estar por aquí hablando del sultán Erdogan y de sus circunstancias. Justo. Mira, justo el miércoles publiqué, ya hace 5 días, publiqué esta noticia de que habían detenido al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, y bueno, me venía a mí a la cabeza la posibilidad de que ese intento de prohibir durante 4 días las manifestaciones no sirviese para nada. Y de hecho, no sirvió para nada porque el mismo día ya lograron manifestantes. Aquí estamos viendo miles de personas en Estambul, ¿no? Quejándose de la detención del alcalde, que después explicaremos quién es y por qué supuestamente lo detienen, pero realmente no están ahí solamente por la detención de un alcalde, sino porque tienen miedo que el camino hacia la autocracia se consolide, ¿no? en Turquía. Sí, porque nos encontraríamos en paralelo con aquel famoso poema de vinieron por los judíos y yo no era judío, vinieron por los cristianos y bueno, yo no era católico y se llevaron a los católicos. Bueno, que a veces tiene diversas versiones, porque nos encontraríamos con que, no sé si te acuerdas de las últimas elecciones presidenciales, el candidato opositor, como me ha recordado mi amigo kurdo Özkan Çetin, había tolerado el candidato opositor que hubieran secuestrado, degradado, detenido y legalizado a partidos kurdos, a miembros del Parlamento kurdos y por lo tanto digamos que tenía esa ambivalencia en la que por un lado eres opositor a Erdogan, pero con esa situación en la que tratan de establecer que todo el ámbito kurdo es terrorismo, es Abdallah Öcalan, es el PKK, quieren separarse para tratar de obtener grandes mayorías y por lo tanto ahora han vivido en lo que ellos tuvieron como kurdos, ahora lo han traspasado al ámbito de İmamoğlu, que fue ya objeto de un problema en el ámbito electoral porque en las propias elecciones a alcalde el propio Erdogan logró que los tribunales establecieran la ilegalidad de la elección porque se le ocurrió decir que los miembros del comité eran tontos. Sí, es que hay un delito en Turquía que es insultos a los funcionarios y cargos públicos. Pero claro, a ver, yo entiendo que una cosa es decir que cometes un delito y bueno, eso es un delito, ¿vale? Es un delito de injurias o de calumnias, depende el grado, pero claro, llamar tontos a un... entonces en España estamos todos detenidos algún día. Sí, creo que no quedaría prácticamente ningún cargo electo en España. Porque lo que se ni dice, ciudadano. Sí. Ya, pero en principio, más allá de tenerles a los ciudadanos, quitarles el cargo público que puedan tener, pues eso no lo puedes hacer. En el caso de pero yo creo lo que pueden hacer era quitarle el cargo público. Pero creo que hay condena de algún tipo, es decir, multa penal o algo. No solamente es quitarte el cargo público, sino que es, digamos, el delito. Sí. De hecho, a este hombre, aquí, bueno, İmamoğlu, le acusan en esta última detención, como muy dices, de contactos con partidos kurdos, pero sobre todo también de corrupción. Sí. Y algo que es muy interesante es una jugada, una estratagema, que quieren anular su título universitario. Porque es requisito para ser candidato a presidencia, ¿no? Lo cual es curioso, porque, por ejemplo, si a Lula se lo hubieran pedido,
Lula era un obrero metalúrgico, no tuvo jamás título universitario y Brasil fue candidato sin ningún problema. Pero parece que en Turquía hay este requisito, pues, en principio para un occidental bastante anacrónico y poco democrático, porque en principio la oportunidad para participar en las elecciones debe ser con independencia de los títulos que uno pueda tener. Pero la ley turca también tiene estas particularidades, como por ejemplo el hecho de que si eres investigado, y no solamente investigado, sino también incluso condenado por delitos relacionados con el terrorismo, puedes seguir siendo no solamente alcalde, sino también candidato a otras cosas. Pero si te investigan por corrupción, entonces es más complicado e incluso, a diferencia del otro, del tema del terrorismo, no puedes poner a un sustituto que administre la alcaldía. Directamente te quitan de la alcaldía. Con lo cual las leyes turcas imputan todavía más, lo cual resulta curioso porque estaban obsesionados con el PKK, con Abdallah Öcalan y todo lo que ha significado también la carta que emitió hace no mucho respecto de decir, oh, disuélvanse, quítense de medio, pero cuando has tenido ahí dentro y simplemente porque el espectador español medio lo pueda entender, la situación de polarización que en elementos que incluyen terrorismo, aquello de que algunos veían todo es ETA. Y los que estaban en el otro lado decían, todo el que no soy yo es español de los de el abrazapantanos. Con lo cual, esa situación de Claro, tensionar, el radicalismo va a todos claro, lados. de decir, o conmigo o todo es lo contrario y estamos en contra de todos vosotros. Pues Erdogan ha tirado mucho de esto porque hasta ahora las mayorías en el ámbito parlamentario, la Asamblea turca, para tener una posibilidad de quitar a la AKP de medio, requerían de todos los partidos de oposición, incluyendo ese partido kurdo que tenía 80 parlamentarios más o menos, bueno, entre 60 y 80, y por lo tanto ahí había la necesidad objetiva de esa situación, y claro, eso se aprovechaba para decir, ¿veis? Estos, que son opositores aparentemente turcos, simpáticos, alegres, pero luego, para intentar quitar a la AKP, están con los terroristas, están con los kurdos, con esta gente tan mala. Con lo cual ahí ese ámbito discursivo también estaba de fondo. Voy a poneros un momento en la detención del alcalde, un poco justo cómo se está vistiendo, ¿no? Es decir, te damos un minuto para salir de casa y aprovecha y se hace un reel, ¿no? Explicando un poco su situación. Quiero que sepan que no. Los quiero mucho a todos. Me mantendré en pie. El arresto de Ekrem İmamoğlu. Ahí, bueno, es un poco la visión un poco del arresto. Imágenes de gracia. Pero bueno, lo interesante, ¿no? Es que haya una causa de la falsificación del título, porque en España vivimos gente que también se hizo sus másters un poco extraños, gente que tiene cátedras sin carrera universitaria. Bueno, aquí vivimos de todo. El tema es que esto se hace para impedir que la gente vote. Es decir, si tú al final tienes un paisano que mintió en su título universitario, hay que ver ahí el delito que haya cometido, pero no se hace por eso, se hace para que no le puedan votar, ¿no? Porque, bueno, si al final le votan aunque haya engordado su currículum, es un problema que tienen sus votantes, ¿no? Pero yo aquí creo que lo que hay es una jugada porque tenían miedo que este hombre pudiese poner en peligro el poder de Erdogan, porque lo tiene muy consolidado, sí, ¿no? Es así. No tanto. Y esto se ve habitualmente en las encuestas, lo cual resulta curioso, porque una cosa es el ámbito de la encuesta entre elecciones y otra en el momento de ejercer la elección. Y en parte nos encontraríamos como en México, que el responsable de la Ciudad de México es un cargo muy importante. Y cuando estaba Andrés Manuel López Obrador como gobernador de la Ciudad de México, era el opositor más o menos visual al gobierno de tanto de Felipe Calderón Hinojosa como posteriormente al de Enrique Peña Nieto. Y aquí nos encontramos con la situación de que históricamente la capital ha sido Estambul, es la ciudad más importante, a pesar de que la capital ahora sea Ankara, y por tanto una situación que viene cuando
y seguramente habrá que desempolvarlo. El libro aquel de Choque de Civilizaciones de Samuel P. Huntington, que hablaba de países escindidos. Uno de los países que decía era Polonia, otro decía que era Ucrania, otro decía que era Turquía, porque en buena medida la zona de Ankara votaba en un determinado ámbito, y ahí vemos la situación de lo que es Estambul, Esmirna, que es Izmir, toda la costa toda la del costa, Mediterráneo. vota a una cosa completamente distinta, con lo cual, y ahí nos encontramos con el ámbito cercano a Irak, que es Ahí el están los ámbito kurdos, de ¿no? sí, los kurdos, aunque también tiene una participación importante en Estambul, que es precisamente lo que significa el hecho de que se le acuse, porque se le acusaba en las elecciones locales, tanto al candidato opositor que se presentó la última vez contra Erdogan, como también al propio Imamoglu, precisamente de esa colusión, porque también hay que entenderlo, hay votantes que pueden tener cierto peso a la hora de votar una cosa u otra, y cuando no está la cosa clara, pues tratas de rascar hasta el último voto. Y por eso, en cierta medida, hay esa composición de lugar y la compra, porque te comentaba antes el asunto del MPH y del CHP. El CHP es un partido creado por Mustafa Kemal Atatürk en 1923. Y luego el MHP es un partido que fundan en 1969. En teoría, ambos dos son kemalistas, de tradición laica, de tradición republicana, pero nos encontramos con la situación en la que el CHP se mantiene en el ámbito opositor a Erdogan y a la AKP y todo lo que significa, después de que Erbakan, bueno, esto lo dice muy bien Mariano López de Miguel, que ha tenido algún que otro programa en este canal para hablar de estos temas. Erbakan era el maestro más o menos de Erdogan y de la idea del neo-otomanismo, y fueron más o menos ilegalizados en los años 90, hasta que en el año 98-99 permitieron que accediera a cierto poder. Primero fue alcalde de Estambul, Erdogan, luego alcanzó el puesto de primer ministro y al final acabó siendo presidente del país. Y ahí está el cambio en el que nos encontramos. ¿Por qué ahora la presidencia tiene importancia? Porque Erdogan es el presidente. Se mantenía la tradición en principio de que el primer ministro era la figura más importante, porque desde la época de Mustafa Kemal Atatürk venía esa tradición un poco francesa, en cierta medida, de que el presidente tiene una función más o menos exterior, representativa, de relaciones internacionales, y el que ejercía el peso de la administración, del gobierno, era el primer ministro. Pero, evidentemente, Erdogan, con esa visión neo-otomana, pero no sé si puedo decirlo en italiano, sin coglioni para nombrarse sultán, pues como el zar Putin, que no tiene para meterse en la catedral y decirle a su amigo Kirill, oye, nómbrame zar de todas las Rusias, pues Erdogan pues se conforma con ser el presidente de Turquía, lo cual es contradictorio también con el ámbito otomano, porque como has recordado también en otros programas, porque aquí no solamente hay actualidad, también está el canal de historia, la profundidad histórica de la situación. El Imperio Otomano era mucho más que Turquía. Turquía nace en 1923 como una reducción del Imperio Otomano, en donde se hablaba en buena medida el árabe, y por eso el turco tiene una posición menor, porque la propia situación del Islam establece que la lengua de comunicación de la palabra sagrada de Alá se establece a través del árabe, y eso es, en las tierras del Islam se hace a través de este idioma. Precisamente con Carlos Caballero Jurado, un buen profesor, enseñando ciertamente ese momento final en el que se conformaron, debido a esa situación final de la Primera Guerra Mundial, con tener un país puramente turco, lo cual, como se puede ver... Ahí vino ver, la limpieza de los armenios, de sí, los kurdos, la reducción a mínima expresión también. choca con esta idea no otomana de participación tanto en Libia como el choque con Grecia, incluso la situación, y lo comentabas en la última charla que está recientemente subida, respecto de la vertiente hacia el Mar Rojo, hacia la situación de Puntland y de Somaliland y Somalia en relación con Etiopía, y la situación también que viene, es que, claro, vas enlazando, y ahí hubo una guerra, la del Ogadén del 78-79, para que los soviéticos tuvieran una zona para tener una base de proyección hacia el Índico. Y ahora los turcos quieren también lo mismo.
en Mogadishu quieren tener una base de proyección hacia el Índico. Y por eso también hay esa visión que no solamente está dentro, sino también trasciende. ¿Cómo se hace esto? Pues teniendo poca disidencia interna, teniendo el control completamente del país. Lo mismo que uno puede ver en una película como Nixon de Oliver Stone, en la que se le dice, a través de Alexander Haig y de algunos otros asesores, que Nixon tiene que amarrar el asunto Watergate, porque la visión que tenía Nixon respecto del acuerdo tripartito, la diplomacia triangular aquella de la Unión Soviética, China, con Estados Unidos, era tan importante, era un cambio tan sustancial, que cualquier política interna debía de supeditarse a un control férreo de las instituciones. Evidentemente, en una democracia en aquel momento, como era Estados Unidos, los mecanismos funcionaron, el Watergate hizo tumbar a Nixon, pero debido a esto nos encontramos con aprendices de brujo, con la situación del señor Gulen en 2016 con el autogolpe, porque a fin de cuentas no se ha logrado demostrar que hubiera un golpe real, sino un intento de reajustar esa situación en la que en los años 80 y 90 en Turquía el ejército había servido de freno a intentos islamistas, incluso había dado algún que otro golpe de estado contra esos intentos de gobiernos islamistas, pero evidentemente la situación del mundo no es una foto fija, es, suelo decir, es like a rolling stone, es como una piedra que gira y gira, y para moverla, pues cada cual trata de meter su palanca, y cada gobierno pues trata de hacer su limpieza del ejército, vas nombrando a nuevos oficiales, vas estableciendo nuevos generales, y al final te encuentras con que en 2016 da la puntilla final, retirando un montón de oficiales que todavía quedaban, y evidentemente ahora es difícil que ante estas situaciones respecto de la detención de Imamoglu vaya a haber lo que hubo en otras épocas en el siglo XX de freno laico a través del ejército, que es lo que se estableció en la época del siglo XVIII para tratar de meter las ideas de la Revolución Francesa en el Imperio Otomano. No, claro, el ejército ya lo tiene, yo creo, ya controlado. Y aparte los tiene también en activo con la frontera sur, ¿no? Con todo el conflicto en Siria. Por lo tanto, yo creo que el ejército ya no va a ser un freno al fin de la laicidad, yo creo. Y que en principio las elecciones presidenciales son en 2028. Ha dicho alguna que otra vez Erdogan que esta era la última vez que se presentaba, que ya por rojito vivo ya no iba a volver a presentarse, pero yo también recuerdo haber leído un libro de Palomo Graciano, que hablaba en el año 93 acerca de que era la última vez que Manuel Fraga, que fue presidente de la Xunta de Galicia, que lo fue en 1989, se presentó otra vez en el 93 y que hasta el 97. Y en el 97 se volvió a presentar, en 2001 se volvió a presentar y en 2005 se volvió a presentar, aunque esta vez perdió. Con lo cual, con algunos no se puede uno fiar. Putin nunca lo dijo, yo no me presento por imperativo legal. Y fue primer hasta que ministro. lo cambió, hasta que cambió la norma, claro. Con lo cual Erdogan creo que se quiere presentar en 2028, pero un poco como el ferrolano que hacía las cazas con túnel de viento y le ponía la pieza para que fuera bastante fácil de cazar, pues parece que Erdogan quiere que le pongan la pieza fácil y no quiere nadie que pueda tener carisma ni posibilidades de... Lo cual resulta, como digo, curioso, porque las primarias para el CHP son ahora. Precisamente en este momento de disturbios, en este momento de tensión, en este momento de dificultad, con consecuencias bastante curiosas, porque el CHP se supone que tiene 2 millones de afiliados, han abierto las primarias y han votado un montón de gente, casi dicen que han votado 14,9 millones de personas, lo cual es muchísimo más de los propios afiliados del CHP, aunque las elecciones en principio son en 2028, es decir, todavía quedarían 2-3 años para llegar a ese momento. Con lo cual, tener unas primarias para un momento que va a llegar dentro de tanto, de aquí a entonces pueden pasar tantas cosas. Ese es el punto que yo no termino de entender, más allá de tal vez preventivamente
coger a este y darle el ropaje del candidato de la oposición para darle un poco de empaque frente a lo que sabía que iba a venir, que es este intento de inhabilitación. Claro, si anulan el título universitario, no le da tiempo a estudiar una carrera. No, si yo no me río en serio, o sea, porque claro, el requisito que tienen es esto, y al parecer está anulado ya el título porque la propia universidad dice que hubo una cosa rara. Es decir, este hombre ya no se puede presentar. No sé para qué lo detuvieron. Piénsalo bien, ¿para qué lo detienen? Si tú tienes un tío que ya lo tienes anulado el título universitario, si ya está anulado, yo no lo hubiese detenido para hacer un mártir. Quizá porque no se crean sus propias mentiras. Ya. Lo cual es hacerlo, es como hacer una falta televisada. Porque si tú no te crees tus mentiras y además lo demuestras en público poniendo otras cosas, otras medidas en contra del candidato, forzando el cambio de tipificación del delito de terrorismo a corrupción. Corrupción, ojo, cuidado, que no estamos hablando no estamos hablando de Suecia, no estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Turquía. Que corrupción, creo que, como diría aquel, tiene una miajilla de corrupción por ahí. Alguna cosilla, como algún que otro terremoto en el que las construcciones viejas de la época... Tenía papel de periódico por dentro. Sí, que las construcciones viejas se mantuvieron y las nuevas eran las primeras en caerse, lo cual evidentemente es que hay algún cazo que había por ahí entre amigos constructores y luego alguno, pues por el que dirán, han ido pues metiéndoles algún puro judicial, alguna de estas cosas, pero todo el mundo sabe que en Turquía hay corrupción, con lo cual decirle la sartén al cazo de Imamoglu es corrupto, pues no sé, igual sí, igual no, pero la hipocresía debería de valer para algo y es que algunos no se ponen ni rojos, lo cual ciertamente es alucinante, pero como eso de vas poco a poco con la ranita que está tomándose el baño en el balneario y va subiendo la temperatura, pues esto han hecho con los turcos, sobre todo con leyes, por ejemplo, de tema de Twitter, ahora X, en 2023, hace 4 días, también hubo una situación para tratar de eliminar cierto contenido o proteger otro, y ahí Elon Musk tuvo una posición y ahora otra, ¿no? Otro que cambia de opinión, como el tío Antonio. No, Elon Musk depende, está cambiando mucho. Ya no le importa ni no vender coches. Pues el camino que tiene Erdogan, claro, en la parte geopolítica, aquí dedicamos varios programas a la Naví Batán, ¿no? Que es su patria azul, esa idea de expandirse por el Mediterráneo en busca del gas. También hablamos con Mariano en otro programa sobre el tema de todo lo que tiene que ver con los países turcomanos, ¿no? Esos los TAN, y especialmente el norte de Siria también. Pero aquí va el camino, ¿no? Digamos, a la autocracia se va viendo porque, en primer lugar, ya tomó casi el control del Poder Judicial y del Ejército. Yo creo que tras el golpe de Estado, ¿no? Supuestamente golpe de Estado o golpe de Estado dejado de hacer, hizo una purga en el Ejército. Yo creo que ya no existe ningún control a su poder, salvo por ahora Estambul y las ciudades más costeras, que sí que tienen, digamos, un rechazo a sus políticas, porque claro, también cuando hablamos de Erdogan no solo es un camino a la autocracia, es un camino hacia la autocracia religiosa, porque tiene un elemento también muy grande de islamización de la sociedad. Él es un seguidor conectado con los hermanos musulmanes turcos y eso hay que recordarlo. No solamente es autocracia, es también acabar con la laicidad, porque, bueno, sí. Atatürk no era un demócrata a la usanza moderna, era un autoritario laico. Este es autoritario religioso, que creo que es importante porque está acabando con lo que sería la Turquía moderna, ¿no? Sí, que era en buena medida de origen macedonio, si no recuerdo mal, el señor Atatürk. Bueno, igual ahora me van a crucificar. Sí, pero Atatürk cogió mucho también de todos estos pensadores autoritarios de Europa, ¿no? Y al final, sí, al revés, muchos, por ejemplo, si no recuerdo mal, incluso Mussolini y el cabo austriaco se influyeron en la figura de Atatürk. Lo quiero decir para que no penséis que Atatürk era un demócrata, no, era un autoritario laico.
y obtuvo su presencia pública después de la victoria en los Dardanelos, que es un ejemplo de cómo el relato se puede transfigurar, porque en esta situación de la operación aquella de cierto lord del almirantazgo llamado Winston Churchill, acerca del desembarco de Anzac en los Dardanelos, se establece la idea de que solamente eran turcos, cuando en realidad turcos no había prácticamente en el lado del Imperio Otomano. Eran en buena medida árabes, kurdos, y dirigidos en buena medida por aquellos asesores alemanes. Pero ahí también estaban algunos líderes oficiales turcos, como el propio Mustafa Kemal Atatürk, que precisamente tomó esa victoria para él mismo, como también pasó en otras épocas. Acabó siendo presidente de Estados Unidos después de alguna batalla más o menos conocida contra México. Y bueno, estas cosas suceden, pero lo complicado fue arrastrar a Turquía a la Segunda Guerra Mundial cuando ya habían tenido la experiencia de la Primera Guerra Mundial, y eso es evidente que no era lo apropiado para ellos. Pero sí, el ámbito de Turquía, con la proyección internacional, tiene cierta curiosidad con el tema que has comentado de los hermanos musulmanes, porque Erdogan, y esto seguramente el economista de cabecera, Borja Montaño, de este canal, lo puede comentar respecto de cuál es la visión que tiene respecto de la lira turca, del uso del Banco Central, de cómo establece los tipos de interés, lo cual establece una situación de debilidad interna, pero inducida por un marco ideológico religioso, lo cual ciertamente resulta bastante curioso, porque se está haciendo daño a sí mismo, aunque ahora sorprenderá menos porque se está haciendo Trump daño a sí mismo de manera intencional. Y le mola. Sí, le mola muchísimo. Sí. Él tiene un plan, ¿eh? El plan es que esto va a ser doloroso, pero de aquí a 3 años o 4 le va a funcionar, según su plan. Que va cambiando el plan. Pero bueno, porque si fuese tan bueno el plan, no iría aplazando cada mes los aranceles, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, porque la hiperinflación que ha tenido en algunos momentos Turquía, pues prácticamente estaba al nivel de Venezuela o de Zimbabue. Casi, bueno, igual estoy exagerando un poquito, pero digamos que comparado con los países de Europa Occidental, pues era un sistema exagerado de cuestión de precios. Pues tenemos esto más o menos explicado, el por qué es digamos, todo lo que está pasando. Hay más de 1.100 detenidos, la cifra que más o menos se está hablando. Las protestas hay que entender, claro, que son ilegales porque el derecho a manifestación se limitó, porque ya lo expliqué yo el miércoles, que durante 4 días no iba a haber derecho a manifestación y la gente salió a manifestarse igual. Claro, eso desde el punto de vista jurídico, pues claro, la policía tiene derecho a arrestar a los manifestantes. Pero también, claro, entiendo a los jóvenes turcos que no quieran ir poco a poco perdiendo sus derechos, porque ya los están perdiendo. Y es un tema complejo, claro, porque como podemos decir que Turquía sí que es un país casi tres. Bueno, todos los países tenemos nuestras complicaciones, ¿no? Pero es muy difícil intentar cuadrar, ¿no? Una zona interior islamizada con unas ciudades muy occidentalizadas, es decir, y eso es muy complejo de intentar unir las dos visiones, ¿no? Y por eso Samuel Huntington decía aquello de país escindido. Y 32 años después parece que es una hipótesis que va a volver a coger alguna fuerza. Por eso recomiendo a la gente que tal vez al principio, porque igual coger el libro es algo demasiado grande, hay un artículo inicial que luego fue invitado el autor a extenderlo y ahí sale el libro. Quizá la gente que vaya al artículo primero, y si piensa que esto amerita tener una lectura más profunda, pues entonces que sepa que luego hay el libro. Pero la idea es eso, que en determinadas áreas se vota en un sentido, en un voto tan mayoritario, que en la otra se vota completamente en otro sentido. Y es tan profunda la división que el sentido de la vida, el sentido de orientación de lo que es bueno, de lo que debe hacerse, es tan diferente que en realidad hay más de un país dentro de uno. Otra cosa es que
látigo, porque esto se suele hablar respecto de Rusia, creo que en algún programa lo has comentado, que Rusia es a veces imposible de señalar como una democracia precisamente por esas contradicciones internas que solamente una dictadura, una autocracia sería capaz de manejar, de embridar. Pues hay quien piensa también en otros lugares que, por ejemplo, China, que solamente con el Partido Comunista es posible amalgamar un sistema en el que los de la costa detraigan recursos suficientes para poder igualar lo que tiene Xinjiang, Tíbet, para tener una situación más o menos equilibrada. Y parece que Erdogan piensa lo mismo respecto de la costa para con la zona del interior. Recuerdo una película que es América, que habla de comienzos del siglo XX, de turcos precisamente de la zona rural que emigraban a América, con lo cual ahí también se puede ver esta idea de que una cosa eran los que vivían en las zonas costeras y más o menos pudieran tener relación mediterránea, y luego los que directamente veían una revista y decían, voy a América porque ahí está el destino y la felicidad y la alegría. Sí, sí. Bueno, me dicen por aquí que si hablamos de Georgia algún día. Yo, de Georgia, aquí hablamos. Yo, antes de que hablase casi nadie, ya en el 2023, hablé con Lope y el año pasado, contigo y con Mariano, hicimos este programa sobre un país dividido, Georgia, y explicamos qué pasaba en Georgia, digamos, todo lo que es el estrato histórico y el porqué de las protestas. ¿Habrá que volver a hablar un día de Georgia? Pues nos volvemos a reunir aquí los tres y hablamos, pero sí que hablamos, ¿eh? Os invito a buscarlo. Es verdad que a lo mejor lo más actual ya no está porque este es de mayo del 24, pero si quieres entender lo que pasó en Georgia, este programa explica un poco todo el tejido. Sí, eso sirve para hacer un poquito de publicidad en donde a veces la gente, y está bien que lo haga, van a los programas últimos, pero se puede profundizar en el pozo del canal para ver que hay contenido un poco atemporal. Pozo hay sí, bastante. Pues eso, hay programas atemporales que se pueden ver en cualquier momento y condición y sigue teniendo información importante, relevante en el ámbito actual. Porque a fin de cuentas, la materia prima de la que se nutre la historia y la política es el propio ser humano. Es una materia inmutable, en cierta medida. Hay muchos, gente, ¿no?, que te puede hablar de actualidad y te hace una visión de lo que está pasando hoy y te dice, no, sí, detuvieron a estos manifestantes, no sé qué, porque esto es culpa de no sé qué, pero hay que unir todo eso con la historia. Y en los programas que solemos hacer con Juan Carlos y con Mariano y los que hago yo siempre, intento dar pinceladas de historia porque eso va a estar constante. Es decir, eso nos queda ahí y eso explica todo lo que venga después. Lo demás son añadidos que pueden venir por los periódicos, pero el sustrato está ahí. Pero bueno, otro día hablaremos de Georgia, si vemos que pasa algo así novedoso a última hora, porque también habría que hablar de nuevo de Armenia, porque está movilizando también el ejército en Armenia. Es decir, hay tantos lugares de los que hablar, por desgracia, que hoy mismo, ahora pasaríamos a las preguntas ya del público. Hoy hay una noticia que es de Estados Unidos, para que veamos a veces la falta de profesionalidad de algunos, pero algunos ya prometen, ¿no? A mí, cuando vi la lección de Peter Haggis, yo ya dije, este promete, este va a ser magnífico, ¿no? Y es que, a ver, cuando tú haces las comunicaciones oficiales del ejército, del país, ¿no?, secretario de defensa, lo haces en un signal particular y metes gente en el grupo, como el que tengo yo con Juan Carlos y otros, que se llama, lo llamamos Noticias BHM, y metemos ahí cosas para que hagamos los programas, yo me puedo confundir y meter a alguien. Pero claro, cuando estamos hablando de un grupo, que lo tengo aquí hablado, este es el periódico de Atlantic, resulta que el director del periódico, lo tenía agendado Peter Haggis, ¿no? Y Peter Haggis lo añadió a un grupo que creó para los ataques al Yemen. Y lo metió, el tío cayó y fue viendo todo lo que iban a hacer antes de pasar. Y aquí están las capturas del grupo de Signal en el que van aplaudiendo los ataques al Yemen. Y hay también localizaciones de los objetivos y todo. Es decir, esto lo subieron a un grupo de Signal, que es una aplicación privada que no forma parte, digamos, de los estándares del Pentágono,
Y añadieron sin querer al director de un periódico al grupo. O sea, la falta de profesionalidad de los que están dirigiendo el mundo, ¿eh? Y ya nos metemos ya en pensamientos de esta gente. Cada uno tiene los suyos y la gente vota. Pero claro, tú cuando estás hablando de este nivel de profesionalidad, esto ya parece, no sé, el WhatsApp de padres de alumnos de un colegio. O sea, sí, precisamente en WhatsApp quiero recordar que una plantilla de un equipo de fútbol español metieron a un periodista bastante conocido, aunque era en buena medida para gastarle una broma. Esta gente que hizo la aplicación y la que la usa, parece que poca historia saben, porque Signal, en el mundo del acuarelista austríaco, era una revista. Sí. Con lo cual, ojo, cuidado, porque es que lo están dejando votando. Sí. No, eso es bestia. Porque es ilegal. A ver, acordaros, esto hay que recordar una cosa muy importante. A Hillary Clinton le metieron un juicio por usar el correo electrónico no oficial, acordaros. Sí. Precisamente por eso yo el 1 de agosto del 2016 hice un artículo diciendo que Estados Unidos tenía un traidor como candidato republicano. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de lo que habría hecho Nixon o Reagan o Gerald Ford o cualquier otro candidato tradicional republicano de toda la vida, Trump pidió, por favor, que entraran, saquearan la cuenta del Partido Demócrata y de Hillary Clinton para sacar cualquier tipo de información. Si eso lo pides directamente, que los rusos, un agente extranjero, entre ahí, pues tú estás haciendo traición al país, vendiéndote a un elemento extranjero. Lo cual, evidentemente, si en 2016 pensaba esto, pues ¿qué me puede sorprender que hagan esto en 2025? Sí, no tengo dudas ninguna, ¿eh? O sea, ninguna. Pues vamos a ver qué pregunta nos deja el público. ¿Hay alguna alternativa moderada a Erdogan o Erdogan es el mal menor, como Assad en Siria? Bueno, no, sí, claro, muchos. Sí. Aquí Turquía no es una dictadura hasta ahora. Va camino de una autocracia, pero no es Siria, hombre, no, Turquía no es Siria. Sí, el problema es que tradicionalmente había esa dualidad entre el MHP y el CHP, que eran los que se dividían el poder más o menos como si fuera una dualidad británica entre liberales y conservadores y luego entre laboristas y conservadores, pero con la irrupción, como también pasó en algunos otros sistemas políticos de una tercera fuerza, en este caso el ámbito islamista, esta cosa cambió. En principio, estos dos partidos eran opositores, pero en el camino Erdogan compró, y lo digo en el peor sentido de la palabra, si es que tiene alguno bueno, compró al MHP para su mayoría presidencial. Ahora, el CHP, que mantiene la esencia del ámbito de Kemal Atatürk, pues está ahí. Y como la figura era Imamoglu, y precisamente habían conseguido organizarle la alcaldía, a pesar de que, como dijimos, le habían intentado quitar la alcaldía, ya con esa situación, con el comité electoral y el ámbito judicial, pues aún así se mantuvo como alcalde y era una figura que precisamente tenía la visibilidad suficiente para poder contender respecto de Erdogan, porque a fin de cuentas también conviene decir que las elecciones en Turquía son un poquito sospechosas. No tanto como las de Lukashenko, ni tanto como las de Putin, de Venezuela. Pero también tienen su punto de ojo, cuidado, que aquí los observadores podrían encontrar muchas cosas, y por eso se trata de restringir que no estén mucho por ahí, con lo cual es complicado, y por eso dentro de la complicación encontrar a alguien con capacidad, con proyección, con visibilidad, que pueda recibir el apoyo de grandes mayorías es más complicado que, por ejemplo, si estuviéramos en Países Bajos, Austria o en Finlandia. Sí. Aquí nos están viendo alguien que vive en Turquía. Bueno, se ve la pantalla, no está para entero el pedazo de texto, pero lo leo. Vivo en Turquía y el desconocimiento sobre este país en Europa es insultante. La situación es muy volátil, de preguerra civil. Pregunta. No lo sé.
pero incluso el 50% de la gente que apoya a la AKP se nota mucho cansancio en la gente. La paz con el PKK, los kurdos era la idea para darle más apoyo en el Parlamento, pero les ha salido mal. ¿Qué pasará? Yo no apostaría, esa es mi pregunta. No sé qué puede pasar. Yo tampoco apostaría porque normalmente cuando apuesto suelo perder. Pero sí, resulta interesante cuál puede ser la reacción de la base del AKP y sí, están a tope con cualquier cosa que haga Erdogan y la deriva ha sido suficientemente gradualista para que sea aceptada por las bases, le acompaña todo el paquete completo. Eso es una pregunta que habrá que hacerse acerca de las aventuras tanto internas como externas y a ver cuál de las dos puede ser la galvanizadora para que esas mayorías se mantengan y decir, bueno, no pasa nada, vamos a estar un poquito más, o jugar a la contra de vamos a resistir para que no venga ese y ponerle en el frontispicio de ese otro todo lo malo porque ese es fascista o comunista o rojo o ateo. Esto en Turquía puede funcionar bien lo de es ateo, viene aquí a quitarnos nuestras creencias, lo cual resulta curioso porque en la Basílica Mezquita de Santa Sofía, que en principio era museo, fue Erdogan hace un pocos años el que quitó y lo volvió a meter como mezquita, lo cual ciertamente va en contra del diálogo interreligioso. Por supuesto, ser cristiano en Turquía es una cosa bastante complicada, no tanto como en otros países de la región, pero sigue siendo también un poco complicado. ¿El alcalde detenido de qué tendencia política es, más o menos? Pregunta. Kemalista del CHP. Pero bueno, claro, eso a nuestra versión que sería un poco, no sé. Lo de la versión, eso claro, ya es complicado. Porque en algunas cosas tenía algo de izquierdas, pero bueno, después son conservadores también. Claro, es que... Erdogan, cuando en 2003 se presentaba, 2003-2005, se presentaba por Occidente, se trataba de presentar como si fuera la CDU, es decir, era un partido... Sí, demócratas musulmanes. Sí, así, democristiano, sí, lo islámico, todo esto, pero ¿alguien se puede creer que sea eso ahora mismo? No. Yo creo que casi lo que está representando el alcalde es lo que se puede llegar a perder si sigue la vía del sultanato, ¿no? Es decir, yo creo que ahí votará gente de centro derecha laico, de derecha laicos y de izquierda. Es decir, sí, es un poco salvando las distancias. Sí. No quiero decir que estén en ese punto, pero cuando Edmundo González Urrutia presenta la candidatura, él viene de COPEI, que era el Partido Democristiano, y bajo su coalición está María Corina Machado, que es de centro derecha, sí, pero también hay partidos que están en la Internacional Socialista, con lo cual es una amalgama precisamente para tratar de reinstaurar una república que sea democrática, independiente, más o menos tal vez ese sea el concepto de amalgamar a todo el que no esté comprado por Erdogan, amalgamarlo en una idea de reinstaurar una república laica como fue la existente durante 75 años en los 3/4 finales del siglo XX. Me parece más grave lo que pasa en Georgia. Bueno, hablaremos de Georgia, Andy. Pero yo de Georgia últimamente creo que, no sé, es que os estoy desconectado, no estoy viendo nada estos últimos días, ¿no? No creo que haya habido algo especialmente... Esto lleva mucho tiempo, por desgracia, para los georgianos así. ¿Se ha visto libertarios o banderas libertarias en las manifestaciones? ¿Tiene algún peso o agrupación real que quiere poder político? Bueno, es que a ver, lo de libertario es que depende en dónde lo digamos. Libertario en España tiene más pinta de anarquista, porque en España vamos a liberar a lo que en Estados Unidos llaman libertarian. Sí, es que no sé, porque en España la tradición en el ámbito anarquista, por utilizar la palabra, es por ejemplo la que puede defender Noam Chomsky, que defiende respecto de la tradición histórica del barbudo aquel, del ruso Bakunin. Sí. Y el anarcosindicalismo que arraigó bastante, sobre todo en Andalucía, pero en otros lares
el anarquismo se liga con el capitalismo y hacen el ANCAP, lo cual es en principio algo parecido a lo que pueda ser una vertiente tipo Milei, pero digamos, no Milei exactamente, que pueda ser liberal, libertario, pero digamos que se reúne un grupo de gente alrededor de Milei en donde los ANCAP también tienen su hueco, y en América, en cierta medida, la visión es más anarcocapitalista que anarquista en el ámbito clásico, con lo cual, ¿cómo puede verse esto en Turquía? Yo creo que la pregunta en buena medida tiene que ver con ese factor Milei, que con una realidad propia de Turquía, porque Yo creo que, como creo dije, en que Turquía el libertario mayor problema precisamente precisamente es que tiene una visión económica de los hermanos musulmanes que es más propia de cuando surgen en torno al año 1910 o así en el Cairo, y esa situación, evidentemente, oponerse a ella, cualquier cosa va a ser capitalismo en cierta medida, porque es lo opuesto a esta visión que precisamente chocaba con lo que había habido precisamente en aquella época de capitalismo más o menos colonial, británico, francés. No sé si va la cosa No por sé, ahí, es que claro, libertarios estadounidenses son los que dicen por aquí, la bandera de la serpiente, tal, de Don't Trust Us. Pero yo es que no creo que. A ver, lo que puede haber allí en los manifestantes más radicales, los que están haciendo más violencia, puede ser gente de extrema izquierda, y ahí habrá gente de extrema izquierda comunista, socialista y algún reducto anarquista, porque seguro que hay grupos de estos de los Black, ¿cómo se llaman estos grupos? Los Black, los que van a todas las manifestaciones antisistema, los Black, sí, los negros. pero ahora no recuerdo cómo era. Sí, es algo bueno, negros no sé qué. Y El bloque negro. Sí, bloque negro, justo. Sí, don't treat on me, eso, justo. No, pero yo no creo que haya manifestaciones con esa bandera por ahí, ¿eh? Yo, los que estoy viendo, no. Yo creo que son del bloque negro. Pero el bloque negro lo hay en todos los países, porque en todos los países hay algún grupúsculo de anarquistas y tal. Es decir, yo es que no veo en esta manifestación a anarcocapitalistas por ahí dando vueltas. No creo que sea el tema. A ver, puede haber siempre alguno, ¿eh? Si alguien ve una foto de ellas, avisad, me la pasáis. ¿Habrá arrepentidos en las fuerzas políticas y militares en no apoyar el golpe de Estado? Porque los servicios de inteligencia apoyan a Erdogan. Lo complicado es el hecho de que el golpe de Estado fuera orquestado por el propio régimen y luego imputárselo a Gülen como una figura externa para justificarlo. Porque desde el primer momento del golpe, en 2016, se empezó a hacer una purga, tanto del aparato administrativo, tanto de enseñanza, como de ámbito judicial, como del propio ejército, de la policía, y eso no se puede improvisar de un día para otro. No puedes tener todas esas listas preparadas en 5 minutos. Identificarlo ya te lleva un tiempo importante. Y si lo hicieron inmediatamente después, ellos ya te está dando una pista de que el golpe de Estado para tratar de quitar a la AKP un poco tal vez no era. Otra cosa es que pudiera ser que hubiera un movimiento y aprovecharan para, bueno, pues abrir la puerta, para dejarle, y ya que te has metido, pues aprovechamos y desbaratamos, es decir, lo habitual que es, bueno, incluso ahora nos hemos encontrado con alguna noticia en algún lugar del mundo diciendo, hay un intento de golpe de Estado, son 6 personas. Bueno, pues eso una noticia muy creíble no es. Alguien tiene algún interés en sacar ese tipo de noticias para incentivar algún tipo de desestabilización o decir que alguien intenta una desestabilización a pesar de que no sea creíble. Pero aprovechas esa palanca para poder implementar tu agenda. Me pasan aquí un partido, el ANCAP, que es un partido anarquista, pero es muy raro, porque son anarcocapitalistas también. Sí, bueno, va a ser este, sí. Son libertarios, entonces, sí. Sí, estos, no sé. Pero no lo sé, la verdad, ¿eh? No sé. Pero es Esto es como un friki que montó un partido político. Es muy raro, porque pues tiene aquí... Ahí arriba tienes cuántos seguidores tiene esa cuenta. Eso, es una fricada esto. Bueno, que vamos, esto no puede ser un partido serio. O sea. No, me pasaron el nombre, el ANCAP. A ver, pero esto una cosa es el anarcocapitalismo, que tiende a puede estar cerca de los libertarios estadounidenses, de los libertarian, y otra es el anarquismo vinculado a Bakunin y al movimiento socialista, ¿no? Es decir,
es distinto, ¿eh? No es lo mismo. Ambos comparten en que están en contra del Estado, pero no es lo mismo, ¿eh? Yo creo que en España el término libertario se usó también para referir a aquellas personas que estaban en contra del poder estatal, pero que no eran anarquistas de Bakunin, ¿no? Y en España el término libertario se utilizaba para filósofos y pensadores no politizados como en la CNT o en la FAI, ¿no? Pero bueno. Dicen Sí, por aquí estaba que el Milei... término ácrata. Ácrata, justo. Ese es el término más bonito. Después hablan de aquí de Milei, que es anarquista. Bueno, es anarcocapitalista, que es otra cosa distinta. Sí, porque Milei quiere hacer el Estado pequeñito, pero Sí. no quiere quitarse el Estado de en medio. Sí. ¿Habrá arrepentidos? Eso está. Bueno, si no hay más preguntas, pues ya estamos. Pues no hay nada más. Yo creo que podemos finalizar, que a las 10 tengo un programa con nuestro amigo Mariano sobre la guerra civil del Yemen, que vamos a hacerlo en el canal de Historia, y todo el mundo habla de los hutíes, pero nadie sabe quién son. Vamos a hacer un programa explicando 60 años de guerra civil en el Yemen. Sí, es interesante Mariano, yo voy a estar ese escuchando. precisamente porque de esas consecuencias del Imperio Otomano y luego movimientos como los del panarabismo, la época de Nasser y todo esto, precisamente por esa parte que a veces se establece respecto de Egipto con Siria, que supuestamente era la República Árabe Unida, pero incorporaba también a Yemen. Y digamos que eso obligó entre el 67 y el 70 a tener a Egipto metido en ese fregado, con lo cual ya en aquellos momentos había guerra, luego el asunto de la propia península arábiga que la gente olvida, y seguro que Mariano lo puede explicar bastante mejor, cómo es el asunto de la integración en el 32-33 en la creación de lo que es Arabia Saudí, porque se crea bastante tarde. Había varios reinos, gobiernos por ahí, en la península que estaba bastante dividida, con lo cual, en buena medida, en toda la zona se puede decir que los estados son bien modernos. Ninguno tiene más de 100 años. No, y las familias Real Saudí tampoco era una familia de abolengo allí. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y nos veremos otro día en un programa así sobre todo lo que tenga que ver con política internacional, porque eres politólogo y eso es importante, que la gente se informe bien y tenga conocimientos basados en conocimientos del ponente, ¿no? Pues Juan Carlos también tiene un canal que es Juan Carlos Pérez aquí en YouTube, que os invito a seguir. Pues si quieres decir algo como despedida final, Juan Carlos. Pues yo agradecido de haber podido estar por aquí y sin duda que dentro de poco se vayan al canal de Historia a ver el programa sobre Yemen. Y después de ese, pues que vayan al canal de nuestro amigo Juan Carlos y que se suscriban aquí. Sí, una de las últimas cosas fue estar con Emilio Lanedo hablando de Robert E. Lee. Pues ahí tenéis vídeos muy interesantes. Muchas gracias. Y el miércoles estaremos con la lista de Schindler, con Antonio Muñoz Lorente. Bueno, entonces vaya programazo, seguro, sin duda ninguna. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Os pido algo muy sencillo: dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribir. Y muy importante, cuando venga mucha gente, esos haters, esos bots, a dejar cosas malas del canal, por favor, a los que os gusta el canal, decir que os gusta, porque desde fuera parece que esto es lo más horrible que hay en este mundo, porque solo hablan los que no les gustan. Gracias a los que sé que les gustan, pero sois una mayoría silenciosa. Pero hay que quejarse, que si no, van a tener razón los que más se protestan. Gracias a todos y hasta la próxima.